Hola familia Supra, ¿cómo están? Les mandamos un fuerte abrazo. Seguimos en esta hermosa y bendecida disciplina de leer la Biblia. Yo sí quiero y espero que también esté en tu corazón que terminemos este año leyendo toda la Biblia completa. Vamos a nuestro 11º libro, que es Primera de Reyes. Ya estamos por terminarlo. Entonces, sigamos. Sé que cuesta mucho trabajo, pero créeme que es la mejor inversión que puedes hacer, leer la Biblia, ¿sí? Así que vamos a leerla. Hoy es 20 de abril. Abiam, rey de Judá, capítulo 15. Dice: Abiam comenzó a reinar cuando Jeroboam, hijo de Nabat, tenía ya 18 años de gobernar Israel. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 3 años. Su madre se llamaba Macá, hija de Absalón. Abiam cometió los mismos pecados que había cometido su padre. No le fue fiel a Dios como lo había sido su bisabuelo David. Sin embargo, por amor a David, Dios permitió que un hijo de Abiam reinara en Jerusalén. Después de él, además, protegió a la ciudad de Jerusalén. Y es que David se había comportado correctamente y en toda su vida no desobedeció a Dios en nada. El único mal que David cometió fue cuando mandó a matar a Urías el hitita. Ahí ese es el esposo más bien Urías era esposo de Betsabé, que lo mandó a matar. Pero bueno, ya leímos esa historia, espero que lo hayas relacionado. Sigamos, versículo 7 dice: mientras Roboam reinó, siempre estuvo en guerra con Jeroboam. Esa guerra continuó entre Jeroboam y el reino de Abiam. Todo lo que Abiam hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David y en su lugar reinó su hijo Asa. Asa, rey de Judá. Asa comenzó a reinar cuando Jeroboam ya tenía 20 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 41 años. Su abuela fue Macá, hija de Absalón. Asa obedeció a Dios tal como lo había hecho su antepasado David. Así expulsó del país a los que practicaban la prostitución en los lugares de adoración y quitó todos los ídolos que habían hecho los reyes que gobernaron antes de él. También le quitó a su abuela Macá su autoridad de reina madre, porque ella había hecho una imagen de la diosa Astarte. El rey Asa destruyó esa imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Sin embargo, Asa no quitó los pequeños templos de las colinas. A pesar de eso, Asa fue fiel a Dios durante toda su vida. También llevó al templo todos los objetos de oro y plata que tanto él como su padre le habían prometido a Dios. Cuando Baasá llegó a ser rey de Israel, estuvo siempre en guerra con Asa. En una de esas batallas, Baasá atacó a Judá y conquistó la ciudad de Ramá. Luego reforzó la vigilancia de la ciudad para impedir que el rey Asa entrara o saliera del territorio de Judá. En respuesta, Asa tomó todo el oro y la plata que había en los tesoros del templo y del palacio del rey y se los dio a sus asistentes para que se los llevaran a Ben-Hadad, rey de Siria. Este vivía en la ciudad de Damasco y era hijo de Tabrimón y nieto de Esión. Asa le mandó este mensaje a Ben-Hadad: hagamos un pacto tú y yo, como lo hicieron tu padre y el mío. Rompe el pacto que hiciste con Baasá, el rey de Israel, para que ya no pueda luchar contra mí. A cambio te envío este oro y esta plata como regalo. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los jefes de su ejército a pelear contra las ciudades de Israel. Así conquistó Lión, Dan, Abel-Bet-Macá, toda la región de Neftalí y la región alrededor del lago de Galilea. Cuando el rey Baasá se enteró de esto, dejó de vigilar Ramá y regresó a la ciudad de Tirsa. Y antes el rey Asa llamó a todo el pueblo de Judá para que le llevaran toda la piedra y madera que Baasá había usado para reforzar la seguridad en Ramá. Con esas piedras y esa madera, el rey Asa reforzó la seguridad de Mizpá y Gebá, ciudades de Benjamín. Todo lo que Asa hizo, su poder y las ciudades que construyó, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Siendo ya muy viejo, Asa se enfermó de los pies y murió. Lo sepultaron en la ciudad de David, donde estaban sus antepasados. Después reinó en su lugar su hijo Josafat. Nabat, rey de Israel. Nabat, el hijo de Jeroboam, fue nombrado rey de Israel en el 2.º año del reinado de Asa en Judá. Su reinado duró 2 años. Nabat desobedeció a Dios y cometió los mismos pecados que su padre había cometido, y con
y con los que hizo pecar a Israel. En esa ocasión, cuando Nabat y todo su ejército estaban rodeando la ciudad filistea de Gibetón, Basá, hijo de Ahías, que era de la tribu de Isaacar, se rebeló contra Nabat y lo mató. Este sucedió en el tercer año del reinado de Asa en Judá, y Basá reinó en lugar de Nabat, y empezó el reinado matando a toda la familia de Jeroboam. No dejó a nadie con vida. De esta manera se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Ahías de Silo. Ese fue el castigo que recibió Jeroboam junto con su familia, pues pecó contra Dios e hizo pecar a Israel, lo cual hizo enojar a Dios. Lo que Nabat hizo, incluyendo todas estas cosas, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Basá, rey de Israel. Basá comenzó a reinar en Israel cuando Asa ya tenía 3 años de gobernar Judá. La capital de su reino fue Tirsa, y su reinado duró 24 años. Basá desobedeció a Dios y cometió los mismos pecados con los que Jeroboam había hecho pecar a Israel. Entonces Dios le dijo al profeta Jehú, hijo de Ananí, que dijera en contra de Basá lo siguiente: tú serás un hombre muy importante, sin embargo te puse a gobernar a mi pueblo Israel, pero me tiene enojado que tú te has comportado igual que Jeroboam y has hecho pecar a Israel. Por eso voy a destruirte a ti y a toda tu familia. Haré con ustedes lo mismo que hice con la familia de Jeroboam. A los miembros de tu familia que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y los buitres se comerán lo que muera en el campo. Aunque Basá destruyó a Jeroboam y a su familia, al final pecó igual que él. Todo lo que hizo Basá, incluyendo sus triunfos, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Basá murió, lo sepultaron en la ciudad de Tirsa, y después reinó en lugar de su hijo Elá. O sea, ahí reinó su hijo. Elá y Zimri, reyes de Israel. Elá fue nombrado rey de Israel cuando Esaya tenía 26 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Tirsa, y su reinado duró 2 años. Pero un oficial del reino llamado Zimri, que estaba a cargo de la mitad de los carros de guerra, se rebeló contra Elá. Cierto día, Elá fue a la casa de Arsa, al encargado del palacio, y allí bebió hasta emborracharse. Entonces Zimri entró, lo mató y comenzó a reinar en su lugar. Esto ocurrió en el año 27 del reinado de Asa en Judá. Tan pronto como Zimri comenzó a reinar, mató a toda su familia de Basá y a todos sus enemigos, sus amigos. De esta manera se cumplió lo que Dios le había dicho en contra de Basá por medio del profeta Jehú. Todo eso pasó por los pecados de Basá y de su hijo Elá, pues hicieron enojar a Dios al adorar a dioses falsos. Con ellos hicieron pecar a Israel. El resto de la historia de Elá y todo lo que hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Zimri solo gobernó en Tirsa por 7 días. Resulta que el ejército estaba por atacar a la ciudad filistea de Gibetón. Cuando se enteraron de que Zimri había matado al rey, como los soldados no estuvieron de acuerdo, nombraron rey a Omri, general del ejército. Entonces regresaron a Tirsa para quitar a Zimri del trono. Pero cuando Zimri vio que el ejército se había apoderado de la ciudad, entró en el palacio y le prendió fuego. El palacio se quemó y él murió dentro. Esto le sucedió como castigo por los pecados que había cometido, pues Zimri desobedeció a Dios y se comportó igual que Jeroboam, quien había hecho pecar a Israel. Todo esto sucedió en el año 27 del reinado de Asa en Judá. El resto de la historia de Zimri y su traición está escrita en el libro de la historia de los reyes de Israel. Omri, rey de Israel. Después de la muerte de Zimri, el pueblo de Israel se dividió. Unos querían que el rey fuera Tibni, hijo de Ginat, y otros que el rey fuera Omri. Los que querían a Omri vencieron a los de Tibni. Como resultado, Tibni murió y Omri fue el rey. Comenzó a reinar cuando Asa ya tenía 31 años de gobernar en Judá. Su reinado duró 12 años, y durante los 6 primeros años tuvo por capital la ciudad de Tirsa. Luego Omri le compró a Semer la montaña de Samaria por 66 kilos de plata. Allí edificó una ciudad con murallas a la que llamó Samaria en honor de Semer, su dueño anterior. Omri desobedece a Dios y cometió
peores pecados que los que había cometido todos los reyes anteriores. Cometió los mismos pecados que Jeroboam, pues también hizo pecar a Israel adorando dioses falsos, y eso hizo enojar a Dios. Todo lo que hizo Omri, incluyendo sus triunfos, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria. Después su hijo Ahab reinó en su lugar. Ahab, rey de Israel. Ahab comenzó a reinar cuando Asa ya tenía 38 años de gobernar en Judá. La capital de su reinado fue Samaria, y su reinado duró 22 años. Ahab desobedeció a Dios y cometió más pecados que todos los reyes anteriores. Se comportó peor que Jeroboam, pues se casó con Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y terminó adorando a Baal. Construyó en Samaria un templo y un altar para ese dios. También hizo una imagen de la diosa Astarte, con la que hizo enojar a Dios de Israel mucho más que todos los reyes anteriores. Durante el reinado de Ahab, un hombre de la ciudad de Betel que se llama Hiel reconstruyó la ciudad de Jericó. Cuando comenzó a reconstruirla, murió su hijo mayor llamado Abiram. Su hijo menor llamado Segub murió cuando puso los portones de la ciudad. Esto sucedió porque Dios había dicho que por medio de Josué que morirían los hijos del hombre que reconstruyera Jericó. El profeta Elías y la sequía. Elías era un profeta de Tisbé, pueblo que estaba en la región de Galat. Un día Elías se anunció a Ahab. Ahab juró que por el Dios de Israel, a quien sirvo, que durante varios años no va a llover ni caer rocío hasta que yo lo diga, y así será. Luego Dios le dijo a Elías: vete de aquí y escóndete en el arroyo Kerit, que está al este del Jordán. Así tendrás agua para beber. Yo le he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías se fue a vivir al arroyo Kerit como Dios lo mandó, y todos los días en la mañana y en la tarde los cuervos llevaban pan y carne para que comieran. Si quería beber, iba por agua al arroyo, pero tiempo después el arroyo se secó, pues había dejado de llover en el país. Una viuda le da de comer a Elías. Entonces Dios le dijo a Elías: vete a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda se volvió para traérselo, le dijo: tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo: te juro por Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Entonces Elías le contestó: no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo, pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra ni el aceite que tienes en la botella hasta que él haga llover otra vez. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo, y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Un poco después, el hijo de la viuda se enfermó. Su enfermedad era tan grave que dejó de respirar. Entonces la mujer le dijo a Elías: profeta, ¿qué tienes en mi contra? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? Entonces Elías le contestó: dame a tu hijo. Elías tomó al niño del regazo de la viuda, lo llevó a su propia habitación, lo acostó sobre su cama, luego le rogó a Dios en voz alta: Dios mío, ¿cómo puedes traer tal desgracia sobre esta viuda que me recibió en su casa? No dejes morir este niño. Luego de haber dicho esto, Elías se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño y en voz alta le rogó a Dios: Dios mío, devuelve la vida a este niño. Dios escuchó la oración de Elías y el niño volvió a vivir. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó al primer piso y se lo entregó a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. La mujer le contestó: ahora sé que de veras eres profeta de Dios y de tus mensajes vienen de él.
Esa es la historia y vamos a empezar a leer también la historia de Elías. Entonces se va a poner muy interesante, así que sigamos leyendo. Gracias por continuar con esta lectura. Dios te bendiga, les mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego.